Gracias, presidenta, señorías. Gracias, presidenta, señorías. En un artículo el mes de febrero pasado, Antón Costas decía que el capitalismo y la democracia no podrán subsistir si no garantizan el progreso social. Es esa famosa idea de la igualdad de oportunidades, del ascensor social. Es lo que legitima básicamente el capitalismo y la democracia. Aunque nació la idea del progreso social en la época de la Ilustración, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando realmente se hizo un pacto, de alguna forma, entre el capitalismo económico, el progreso social y las democracias. Pero algo empezó a ir mal en la década de los 80, cuando los salarios reales empezaron a bajar y se perdió lo que era realmente el reparto de la renta. Por eso, la desigualdad y la pobreza han ido relativamente en aumento en las 3 últimas décadas. Pero la crisis se ha agudizado, en especial a partir de 2008. La recesión ha dejado en la cuneta de la autopista por donde circulábamos todos a millones de personas. Y a estas personas les cuesta mucho volver a incorporarse a esa carretera. Por lo tanto, la recuperación por sí misma, por sí sola, no va a sacar a esas personas de las cunetas, y la recuperación por sí sola no va a reducir la pobreza. Es más, dicen los economistas que aunque sigamos recuperándonos económicamente en 2015 y 2016, la pobreza seguirá aumentando y especialmente será más visible. ¿Por qué? Pues por 3 razones. La primera es que está siendo una crisis muy larga. Una crisis que dura tanto tiempo. En las crisis cortas la pobreza se oculta. No sé si recuerdan hace mucho tiempo unos carteles que había para denunciar la pobreza en los mayores. Un cartel en que había una anciana con los ojos tapados y decía: esta persona pasa hambre, pero no lo sabemos porque se esconde. Al principio es lo que hace la gente, porque ser pobre, se lo garantizo, no es nada agradable. Pero una pobreza que dura tanto tiempo hace que al final los ahorros se acaben y la gente tenga que tirar de otros recursos como las ONGs, que tienen un papel importantísimo en estos momentos en nuestro país. Por lo tanto, la crisis se alarga, la pobreza se hace visible y, como dice el informe de Cáritas del año 2014, la pobreza se cronifica. El segundo motivo es que la crisis afecta a las familias con hijos y a las familias jóvenes, en que ningún miembro de la pareja tiene trabajo, y en especial las familias monoparentales con mujeres al frente, con madres que viven solas con sus hijos. Y ahí es donde entramos en el núcleo de la cuestión de la moción, porque es lo que el Plan de la Familia pretende recoger y es lo que esta moción pone en evidencia que no recoge. Porque los niños se han convertido en nuestro colectivo más vulnerable. Porque a diferencia de lo que pasó en el siglo XX, que eran los mayores, como decía antes, ahora son los niños los que están sufriendo la pobreza más importante. Y no hablamos solo de pobreza de ingresos, sino que también hablamos de lo que significa la pobreza psicológica y la pobreza de oportunidades de futuro. Según datos de un estudio que antes ha mencionado el senador Iglesias, de la obra social de la Caixa, este informe alerta de que la cronificación de la pobreza infantil, es decir, los niños que viven en un hogar con ingresos inferiores a 632 euros, hace que se cronifique y que 1 de cada 10 menores de nuestro país vive en una situación de pobreza crónica. 840.000 niños, a los que de momento no estamos aplicándoles políticas para que puedan salir de esta cuneta y entrar a formar parte de la carretera donde estamos los demás. Y la tercera razón por la que la recuperación no va a reducir la pobreza milagrosamente, por mucho que ustedes lo repitan, es que se trata de una recuperación frágil. Se trata de una recuperación tímida y, por tanto, nos falta capacidad de consumo, porque la pobreza, les guste o no, no solo es un problema moral y político, también es un problema económico. Por tanto, ¿qué futuro podemos tener como país si el problema más importante que tenemos es la pobreza de los niños y de los jóvenes? Esto no es propio de una sociedad decente y no es aceptable en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señoría. Por el Grupo Català de